Buenos días. Tengo el placer de presentaros a un compañero y ahora ya amigo, que es un experto en la figura que vamos a tratar hoy. Y nada, cuando lo conocí, cuando hemos tenido este breve encuentro en su ponencia sobre la Almosasa, sobre Alfonso IX, pues nada, yo fui con mi libro, que es su tesis doctoral, a que me lo firmara. Claro, él me comentó, dice, pues, ¿eres profesor? Y claro, yo iba con la mascarilla y digo, pues sí. Dice, es que creo que fuimos o bien compañeros de promoción o coincidimos en alguna asignatura. Y claro, yo me quedé pues un poquito así alucinado. Y luego ya pensando en casa, claro, es que han pasado 20 años. Y es cierto, ahora lo estábamos comentando, hemos tenido la suerte de que nos ha dado clase, y a mi compañero Iván también, el profesor Francisco García Fitch, uno de los mayores, por no decir el mayor experto en guerra medieval. Y bueno, aquí tenemos pues el presente y el futuro en esa disciplina, que es uno de los mayores expertos en guerra medieval, ¿vale? David Porrinas pues es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Extremadura, en la especialidad de Historia Medieval, con la tesis titulada Guerra y Caballería en la plena Edad Media, condicionantes y actitudes bélicas, Castilla y León, siglos XI al XIII, dirigido por el profesor Francisco García Fitch, a quien desde aquí con mucho cariño le mandamos un abrazo, y que fue merecedora del Premio Extraordinario de Doctorado en el año 2015. En el año 2005 le fue otorgado el Premio Medievalismo por la Sociedad Española de Estudios Medievales, en virtud de un trabajo sobre guerra y caballería medievales. Es experto en cuestiones relacionadas con la guerra y la caballería en la Edad Media, y Rodrigo Díaz, el Cid, campeador, ha coordinado un libro sobre la imagen de la Edad Media, un libro de Juego de Tronos, y publicado El Cid, Historia y mito de un señor de la guerra, que es la carátula que hemos elegido para esta conferencia, publicada por la editorial, especializada en guerra medieval, Despertaferro. Así como numerosos artículos y capítulos de libro en diversas publicaciones científicas. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y en proyectos de investigación de la Universidad de Extremadura, Universidad de Córdoba, Universidad Autónoma de Madrid y Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido profesor en la Universidad de Extremadura, en las facultades de Filosofía y Letras, Biblioteconomía y Documentación, y en la de Educación, así como en la Universidad de Mayores de Extremadura. Ha colaborado con distintos medios divulgativos, prensa, podcast, radio, televisión, entre los que cabe destacar pues, Despertaferro antiguo y medieval, National Geographic, Historia. En cuanto a prensa de divulgación histórica, también Histocast, Plaza de Armas, Personas con Historia. Y bueno, mis alumnos sí que tuvieron la posibilidad de trabajar en la actividad de Academia Play, cuyo guión que iba sobre el Cid, pues lo escribe doctor Porrinas. También ha hecho series documentales para Canal Extremadura y en la actualidad pues es profesor de la Facultad de Formación del Profesorado, es miembro del equipo de trabajo en el proyecto internacional Violencia Religiosa en la Edad Media Peninsular, Guerra, Discurso Apologético y Relato Historiográfico, los siglos X al XV, dirigido por profesores de universidad, de la Universidad Autónoma de Madrid, y como ya sabéis y os he comentado, es asesor de la serie de Amazon, El Cid, que tiene 2 temporadas de 10 capítulos cada uno, y tenemos aquí al asesor científico de la serie. Así que yo sin más os dejo con el doctor Porrinas y espero que os guste. Muchas gracias a todos. Vale. Bueno, buenos días. Como Manu me ha dado permiso de quitarme la mascarilla, pues me la voy a quitar. Estoy vacunado, aunque, bueno, en fin. Nada, muchas gracias a Manu y al compañero por haberme dado la oportunidad de conoceros, de pasar un ratito con vosotros, de hablaros de la Edad Media y de estar hoy aquí en este instituto en el cual no había estado nunca. A mí me gusta mucho visitar institutos y me gusta mucho también visitar colegios. En mi trabajo en la facultad formo a futuros maestros, o sea que siempre, pues para mí,
es motivo de satisfacción venir a un instituto o venir a un colegio de primaria, porque ahí es donde verdaderamente está el futuro. Vosotros sois el futuro y espero que ese futuro sea grandioso para todas y para todos. Nada, voy a plantear esta charla de la manera más divertida posible, con muchas imágenes, para que a vosotros os pueda resultar atractiva. A lo largo de la charla os voy a preguntar también y espero que colaboréis, que os impliquéis, que contestéis a algunas preguntas que vayan surgiendo. Y una primera parte va a ser así en general sobre la Edad Media, a base de imágenes que la mayoría de ellas son elaboradas en la propia Edad Media, ¿no? Y luego una segunda parte de la charla será más centrada en el Cid Campeador y tendrá también muchas imágenes, ¿vale? Primero el marco de la Edad Media y luego el personaje, para tenerlo bien encuadradito y poder entenderlo de la mejor manera posible. Bueno, vamos a empezar. Esto parece que no quiere funcionar. A mano. Tenemos ahí el contexto geográfico de la Edad Media y también cronológico, ¿no? Tenemos esa Europa del siglo V, de finales del siglo V, momento en el que arranca esa llamada Edad Media con la disolución del Imperio Romano de Occidente, una serie de reinos que son germánicos, ¿verdad? Tenemos ahí esos reinos de los francos, que es uno de los más importantes, tenemos ese reino de los visigodos, que en principio son aliados de Roma, son mercenarios contratados por Roma, que al final, con esa disolución del Imperio Romano, pues acaban formando un reino propio en la península ibérica, aquí, en Hispania, en lo que los romanos llamaban Hispania. Y por otra parte tenemos ese otro imperio romano oriental de Bizancio, que va a perdurar a lo largo de toda la Edad Media, que va a aguantar hasta el siglo XV y que tiene como capital Constantinopla. Es ese imperio griego, romano de Oriente, bizantino, que será al final pues conquistado por los turcos otomanos, que es uno de los momentos que consideran algunos historiadores que terminaría ya la Edad Media y comenzaría la Edad Moderna, ¿verdad? Ahí lo tenemos, un poco más ampliado, hemos avanzado en el tiempo y tenemos un nuevo protagonista muy importante en ese Mediterráneo, en ese marco europeo y mediterráneo, que va a ser el Islam. Esa nueva fe, iniciada por Mahoma, que en un periodo de tiempo muy corto se va a expandir pues, por toda la cuenca mediterránea y va a ocupar lugares de Europa como sería la península ibérica. El Cid, o sea, el Islam, los musulmanes van a ser muy importantes para comprender toda la historia medieval europea y posterior, ¿no? Y también para comprender a la figura de Rodrigo Díaz, el Cid Campeador. El Cid es imposible entenderlo sin su relación con ese Islam, sin su relación con los musulmanes. Ahí lo tenemos. Importante el Islam porque se acaba convirtiendo en un gran conector de culturas. El Islam tiene la capacidad de iniciar pues, una de las primeras globalizaciones de la historia de la humanidad. Hoy día vivimos en una globalización, ¿verdad? Todo el mundo está interconectado, pero eso no es nuevo. Hoy día más que nunca. En la Edad Media ya hubo una globalización y esa globalización fue posible gracias a ese Islam que se convirtió en ese conector de culturas orientales y occidentales. Fijaos las rutas comerciales que establecieron ellos, conectando Oriente y Occidente. ¿Qué permitió esa conexión de Oriente con Occidente? Pues que a Europa llegaran algunos inventos que acabarían siendo revolucionarios en la historia no solo europea, sino de toda la humanidad. ¿Conocéis algún invento chino que fuera traído a Europa y que fuera revolucionario aquí? El papel. El papel, por ejemplo. ¿Qué permitió el papel? Transportar escritos y conocimientos. Transportar escritos y conocimientos, pero el papel posibilitó el desarrollo de un invento que supuso una auténtica revolución equiparable a lo que luego recientemente sería Internet. ¿Qué invento sería ese? La imprenta. La imprenta. El papel posibilita la imprenta. Y la imprenta revoluciona todo el conocimiento. Ya los monjes no tenían que copiar a mano. Veremos algún ejemplo de monjes copiando a mano, ¿no? Ya se podían sacar libros en serie. Copiar un manuscrito a mano era un proceso muy arduo, muy largo. Sin embargo, con la imprenta se podían sacar libros como si dijéramos en plan industrial, ¿no? ¿Qué permitió eso? Pues permitió, por ejemplo, la propagación de la reforma de Lutero, de la reforma protestante. Algunos de los primeros libros que se imprimieron gracias a esa imprenta fueron precisamente Biblias protestantes. Los inicios de la imprenta están en Alemania, que es donde empezó precisamente la reforma protestante. Y gracias a esa imprenta se propagaría.
Hay otro invento que sería muy revolucionario, que inventan los chinos, pero que llega a Europa y que cambia el mundo. ¿Cuál sería, aparte del papel? La pólvora. La pólvora acaba cambiando el arte de la guerra. Hasta entonces, pues los ingenios militares que se usaban, por ejemplo en la época del Cid, pues eran las típicas catapultas de contrapeso. Veremos algún ejemplo, ¿no? A partir de la pólvora ya todo cambia. Y cambia, por ejemplo, pues la fisonomía de los castillos. Vosotros que estáis en Badajoz, habéis visto alguna vez baluarte o elvas, que lo tenemos aquí al lado, que son un tipo de muralla ya diseñada para soportar los impactos de pólvora, porque los castillos tradicionales se derrumbaban con esa nueva arma de artillería. La pólvora, que fue un invento, pues eso, de origen chino, que entra en Europa gracias a los musulmanes y que en Europa se transforma y que acaba transformando el mundo. Y hay otro último invento muy importante chino que también acabaría transformando el mundo. ¿Sabéis cuál es? Si yo digo norte, sur, este y oeste, la brújula. La brújula permitió la navegación transatlántica. La brújula permitió llegar a América. Otro invento chino que gracias a los musulmanes llega a Europa y transforma el mundo, ¿no? Para que veamos la importancia que tiene ese Islam como conector de cultura. Vamos a centrarnos en la sociedad europea de la plena Edad Media, de la época clásica de la Edad Media, que podríamos situar entre los siglos X y XIV aproximadamente. Ahí es donde surge el feudalismo, ahí es donde surge pues, la caballería, los castillos, órdenes militares como la de los templarios, en fin, la época clásica de la Edad Media. Y en ese momento la sociedad cristiana se autoconcebía como dividida en tres grupos sociales, que serían los que aparecen ahí. ¿Cuáles serían esos grupos sociales? Nobleza, clero y tercer estado. Nobleza, clero y tercer estado. Lo de tercer estado es un concepto, también es un concepto posterior. ¿No privilegiados? No privilegiados. Sí, pues podría ser una buena definición. Y si yo os dijera que son oradores, bellatores y laboratores, ¿os suena eso? Oradores, bellatores, laboratores. Bellatores de bélico, ¿no? Bellatores de bélico, exactamente. Oradores sería el clero. Eso es. Quien ora, Los que oran, eso es. Y los laboratores, quienes trabajan de labor. y los que trabajan, que serían básicamente campesinos y ganaderos, ¿verdad? Pues esos son los tres órdenes de esa sociedad que se llama trifuncional o tripartita, porque está dividida en tres en función del trabajo que tiene cada uno. Aunque veremos que esto tiene matices, pero esos serían a grandes rasgos los grupos que concibe la propia Iglesia, porque esto es una invención intelectual de intelectuales eclesiásticos, que se fijan en la sociedad que tienen y que crean un modelo de explotación realmente, ¿no? Ahí los tenemos, a los tres, los podéis identificar, ¿verdad? ¿Quién sería quién? ¿Quién sería? A ver si esto quiere funcionar. ¿Quién sería este? Oradores, ¿verdad? Se le puede identificar como un monje, con su tonsura, ¿verdad? Con su hábito de monje. ¿Este qué sería? El bellator, ¿no? Los caballeros, los que hacen la guerra. ¿Y este? Laborator, típico indumentaria de campesino, muy humilde, con una herramienta que en este caso es una pala. Bueno, vamos a seguir sobre lo mismo, y ese es el modelo de relación que se establece, la que conciben los propios intelectuales eclesiásticos de este momento, ¿verdad? Están los bellatores, que tienen la misión, el trabajo, de defender a los oradores y a los laboratores de los enemigos físicos, de los enemigos reales. Tienen que hacer la guerra para proteger al resto del cuerpo social. Tenemos a los oradores, que son los que libran la batalla espiritual, los que tienen que defender al resto del cuerpo social de los enemigos espirituales, no materiales. ¿Y quién trabaja? ¿Quién soporta todo el sistema? ¿Quién lo sustenta? Porque ellos, tanto unos como otros, no realizan un trabajo productivo, ¿verdad? No generan lo que se llama riqueza. La riqueza la generan ellos. Y da la casualidad de que son los que peor están, ¿verdad? Porque es necesario que ellos estén tan mal para que los otros estén mejor. O sea, es al final
como decía la compañera, pues es un modelo basado en los no privilegiados y los privilegiados, ¿verdad? Los privilegiados los tenemos arriba, los no privilegiados los tenemos abajo. Cada uno de esos tres grupos sociales tenían un hábitat específico, ¿verdad? ¿Cuál sería el hábitat de los caballeros? El castillo, el de los oradores, los monasterios y finalmente el de los laboradores, campesinos, ganaderos, la aldea, ¿verdad? La villa o aldea. Vamos a empezar por los más importantes, que son los campesinos, ¿verdad? Porque sin ellos no comería nadie, son los que acaban generando riqueza. En esa imagen, que es de la Edad Media, que es de la propia Edad Media, ¿qué estarían haciendo esos campesinos? Están arando el campo. Y además lo están haciendo con un invento de la Edad Media que fue también muy revolucionario, que es ese tipo de arado, que se llama arado de vertedera. Tradicionalmente el arado que existía era el romano, ¿no? Que era muy simple, básicamente todo de madera, salvo con la reja que penetra en la tierra, que sería la única pieza metálica. Durante la Edad Media, especialmente para roturar tierras del norte de Europa, que eran más lodosas, que eran más pesadas, se diseña ese tipo de arado, ese tipo de reja de vertedera, que no solo abre un surco, sino que voltea la tierra. Esa especie de hoja que tenemos aquí tendría una sección así como la de las tejas, y lo que permite es ir volteando la tierra, y eso va a permitir que se oxigene mejor la tierra y que aumenten los rendimientos agrícolas. Estamos en un momento en el que la población europea está creciendo. Por eso es tan importante ese arado de vertedera. Y si os fijáis, los animales que tiran de esa vertedera son bueyes, ¿verdad? Pero también se van a usar caballos, especialmente a partir del desarrollo de la vertedera se va a usar el caballo. Ahí tenemos ese hábitat de esos campesinos, de esos laboradores, de esos ganaderos que viven ahí. Y nos encontramos con algunas granjas aisladas, nos encontramos con la iglesia, muy importante. La iglesia como institución se tenía que hacer presente en el territorio, en las distintas poblaciones, con iglesias particulares en cada sitio, ¿no? Y si os fijáis, ahí están los bosques del Señor, los prados del Señor, el molino del Señor, el puente del Señor, y todo parece que es del Señor, ¿verdad? ¿Qué interés tendría el Señor en tener un puente? Y que nadie construyera un puente, porque estaba prohibido. Cobrar a los aldeanos. Por pasar por allí, ¿verdad? Sería como una especie de aduana, como una autopista de peaje, que tú si quieres pasar por allí tienes que pagar. ¿Qué interés tendría el Señor en reservarse los bosques? Pues igual, para que la gente no pudiera pasar. Para que la gente no pudiera cazar Y no tener alimento. determinadas piezas que estaban reservadas al rey y a los nobles, especialmente los ciervos. Vosotros sois muy jóvenes, pero a lo mejor ha dado la casualidad de que habéis visto una película que se llama Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, que el protagonista es Kevin Costner. Bueno, pues esa película, una de las primeras escenas es un niño que huye, que corre, porque ha matado a un ciervo del Señor. Y eso estaba penalizado con la pena de muerte, porque eran piezas reservadas para el Señor, para que él y su grupo de nobles pudieran ir a cazar. Eso no quiere decir que los campesinos no aprovecharan el bosque de alguna manera, pero había determinadas piezas de caza que no podían cazar ellos. Eso estaba reservado al Señor. Y un molino. ¿Por qué los señores y los reyes se reservarían el derecho a construir molinos? Para el trigo. Para el trigo. Porque era necesario para todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo tenía que moler su grano. Estaba prohibido que un campesino construyera un molino. Tenían que utilizar el molino del Señor y para ello pagar, ¿no? Sabemos una serie de impuestos que se van creando sobre infraestructuras que son estratégicas. Pero vamos, que hoy día estamos igual. Hoy día también pagamos prácticamente por todo lo estratégico. Y ahora estamos viviendo momentos que te están subiendo la luz, ¿no? O sea que la cosa sería un poco parecida, pero cambiándole la camiseta. Lo que se suele decir el mismo perro con distinto collar, ¿verdad? Bueno, y finalmente tenemos ahí el herrero. El herrero era muy importante. En este momento, en la Edad Media, el metal no era muy abundante. Y eran concebidos incluso a veces como auténticos magos, porque eran capaces de convertir una serie de piedras en una herramienta o en una espada, ¿verdad? Esas son las típicas casas de estos laboratorios. Son viviendas muy humildes, con materiales
humildes también, como serían el barro, como sería la paja, como sería la madera. Ahí vemos que son muy simples por dentro, que tienen una o dos habitaciones nada más. Y vemos que viven con los animales. ¿Cuál sería la ventaja que tendrían estos hombres medievales de vivir con animales? Pues tener una economía de subsistencia. Es una economía de subsistencia en la que tener un animal pues, te garantiza el poder comer, ¿verdad? El poder vivir. ¿Qué más? Pues aprovechan también sus pieles. Su piel. Ujú. ¿Algo más? ¿Alguna otra utilidad que pudieran tener? Abono para... Abono, pero me estoy refiriendo qué ventaja tendrían esos campesinos, esos ganaderos, de tener una vaca, por ejemplo, dentro de su casa. Debe ser incómodo. Vosotros, Podrían vender la leche de la vaca. sí, pero podrían tenerla fuera en un corral y vender la leche, y tener abono, y tener la carne, y tener el cuero, ¿verdad? Para el calor. Eso es. Era como si fueran unas estufas, porque la leña, la madera, había que sacarla del bosque. ¿Y de quién era el bosque? Del rey o del señor, ¿verdad? Y sin embargo una vaca, un cerdo, pues te proporciona calor humano, ¿no? Esa puede ser una de las claves de que el primer animal en ser domesticado fuera el lobo, precisamente. No sé si sabéis que el primer animal en ser domesticado fue el lobo. Y bastante antes que el resto de las especies animales. En pleno paleolítico. Todavía con glaciaciones. Luego la domesticación de la oveja, del cerdo y de la cabra y demás vendría mucho después ya cuando arranca el neolítico. Pero el perro se domestica antes. Y entre otras cosas se domesticaría porque proporcionaba calor en un momento de clima frío. Y posiblemente también porque actuarían como las primeras niñeras de la historia. ¿Qué le proporcionaba un perro a una familia? Un lobo domesticado. Protección, calor y el cuidado de los niños. A lo mejor en ese momento del Paleolítico se estableció ese vínculo tan especial que existe entre los perros y los niños, ¿verdad? Los perros son como grandes guardianes de los niños. Un perro no le hace daño, vamos, y protege con su vida a un niño, ¿no? Pues en estos momentos de la Edad Media, como la leña era cara, porque lo era, pues una forma de entrar en calor sería tener a los animales al lado. Eso tenía una parte negativa, ¿cuál sería? La higiene. ¿El qué? La higiene. La higiene. Y también la posibilidad de contraer enfermedades de origen animal que saltan al humano. ¿Sabéis cómo se llama ese proceso? Cuando una enfermedad salta de un animal a un humano, lo vivimos, o esa es la teoría con el coronavirus. Todavía no han detectado el animal de origen, se llama zoonosis, es una zoonosis. Ese sería el gran problema pues, de vivir con animales. Hay otro tipo de enfermedades de origen animal, como puede ser la brucelosis, en fin, había que pagar un precio, ¿no? Aquí vemos a estos campesinos realizando una labor que sería esencial durante la Edad Media. ¿Qué sería eso? ¿Qué están haciendo? Talando madera. Están talando madera. Están ganándole superficie al bosque. Está aumentando la población. Y es necesario más superficies de cultivo. ¿Dónde se consiguen esas nuevas superficies de cultivo? Quitándole tierra al bosque, ganándole tierra al bosque, o también desecando pantanos. Es otra forma de ganar tierras de cultivo. Eso se llama, lo que están haciendo, roturación. Están en un principio quitando los árboles, talando la madera, para luego van a llegar con esos arados de vertedera, que son mucho más poderosos que los arados romanos, para dejar preparada la zona de cultivo. En la Edad Media se produce un gran retroceso del bosque, un retroceso bastante considerable, por esa presión demográfica, por ese aumento de la población y esa necesidad cada vez mayor de más superficies de cultivo. La Edad Media era un mundo en el que el bosque estaba muy, muy presente. Y además el bosque era como un lugar de peligros. Vosotros recordáis los cuentos infantiles, ¿verdad? ¿Dónde está lo malo siempre? En el bosque, ¿verdad? Es el lugar del peligro, es el lugar donde están los lobos, es el lugar donde están los malos, donde están las brujas, donde están los proscritos, donde tienen que refugiarse aquellos que tienen algún delito y no pueden relacionarse con el resto de la sociedad. Como por ejemplo ese Robin Hood de la película de Robin Hood y el príncipe de los ladrones, que se refugia en el bosque de Nottingham, ¿verdad? El bosque, lugar de peligro, de acechanza y de miedo también, ¿verdad? Otro aprovechamiento del bosque, muy importante, sería ¿cuál? Arrancarle la hoja
la hoja o Los frutos. la silvicultura, que se llama, el aprovechamiento de los frutos que te puede proporcionar el bosque. Es lo que están haciendo precisamente ahí esos dos campesinos. ¿Y ahí qué estarían haciendo? Cultivar. ¿Alguien me podría comentar esa imagen? Por ejemplo, ¿qué estaría haciendo ese campesino? Poner las semillas. Está poniendo las semillas. Eso se llama... Poner semillas en la tierra se llama... Está sembrando. Sembrar, ¿verdad? Es como una siembra. Si os fijáis, pues tiene ahí las semillas y en la otra mano tiene otra cosa. ¿Qué tiene ahí en la otra mano? ¿Cómo se llama eso? Que es un arma, pero también una herramienta. Un garrote. Una azada. No. Azada. ¿Quién lo ha dicho? Onda. Una onda. ¿Una onda con H o sin H? Sin H. Es con H, ¿no? Y es con Vale, H. sí, con Onda es el Toma. Eso es. Aquí vamos a procurar ser lo que llaman transversales, también para poder desarrollar varias materias. ¿Qué está haciendo con esa onda? Ese buen hombre. ¿Y por qué? ¿Los pájaros se han metido con él o...? Acuden a las semillas, ¿verdad? Y ahí vemos pues esa imagen que es como si fuera un cómic, una especie de cómic, un poco rudimentario, ¿verdad? Que vemos ahí esa piedra volando que le ha lanzado este hombre con la onda para que no vengan los cuervos y se coman las semillas que le está echando por otra parte. Y aquí tenemos al otro protagonista de la escena. Aquí veis que ya es un caballo el que está tirando de este otro apero de labranza, que es como un rastrillo, ¿verdad? Es un rastrillo, se ha arado la tierra previamente, se ha preparado y con ese rastrillo como que se homogeneiza el suelo y se quedan ya enterradas las semillas. Y ahí, en esa escena, ¿qué estarían haciendo? Cosechando trigo. ¿Y esa acción cómo se llama? ¿Cómo se llama la acción de...? ¿Cómo? Segar. Están segando. Y para la siega se utilizan unas herramientas que son estas, que se llaman... hoces. Una azada es más bien para excavar, ¿verdad? Las hoces es un elemento cortante, curvo, es lo que tienen en las manos. ¿Y este qué estaría haciendo ahí? De pie, con un palo. Midiendo. Está Midiendo el lomo de los que están agachados posiblemente, ¿no? ¿Qué creéis que estaría haciendo ahí? ¿Y cuál sería su función? Indicarles, ¿no? Indicarles. Le estaban metiendo, ¿verdad? Eso es por si a alguno se le ocurre pararse un poquito. Pues sí, le mide el lomo con el palo que lleva ahí, ¿no? Y lleva otro elemento aquí, que sería un cuerno. ¿Y para qué serviría eso? Para indicar hora de comer. Por ejemplo, para marcar los tiempos, ¿no? El tiempo que hay que empezar a segar, el tiempo en el que hay que parar, en fin. Sería como una especie de alarma, ¿no? El cuerno va a ser muy importante no solo en las labores agrícolas, también lo va a ser en la guerra y también lo va a ser en la caza. Veremos más ejemplos de las utilidades del cuerno. Otro aprovechamiento del bosque, ¿qué están haciendo ahí? golpeando los árboles para que caigan. Están variando. Y que están variando. Esos son obliques. ¿Y qué están variando? Bueno, esos son bellotas. Son bellotas. ¿Y los animales que están abajo qué son? Cerdo. Están tirando las bellotas de las encinas para que puedan alimentarse los cerdos. Otra utilidad importante que tendría también el bosque y que se sigue manteniendo especialmente en nuestra tierra a día de hoy, ¿no? Seguimos. La caza también sería otro recurso importante en este momento y un complemento también de la dieta. No solo se criaban animales o se cosechaban frutos, cereales y otros productos agrícolas, también se cazaba. Aquí tenemos a un tipo que está cazando con un arma. ¿Cómo se llama ese arma que lleva ese hombre? Es una ballesta, ¿verdad? ¿Y cuáles serían los animales estos? Que se ve que están cazando ahí. Parecen cigüeñas, pero... Parecen garzas, pero... Son grullas. Las grullas que visitan todos los años estas tierras y que algunos
ganaderos no las pueden ni ver porque se comen muchas bellotas que no se pueden comer luego el ganado, ¿verdad? Y aquí en esta otra escena vemos otro tipo de caza, otro tipo de pieza, que serían La de los nobles, porque son ciervos. las de los nobles, porque son ciervos, ¿verdad? La caza del ciervo, esa pieza especialmente destinada para que pudieran disfrutar los nobles y demás. Otro animal muy importante en el mundo de la caza, que sería el jabalí. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Y para cazar jabalíes o ciervos, ¿qué es imprescindible? ¿Qué es fundamental? Los perros. Como ahora en las realas. Exactamente. Ahí tenemos una escena de caza. Que en vez de llevar un rifle Winchester o Browning o Beretta, pues lo que llevan es un venablo largo, como el que se ve ahí, que estarían diseñados para ese tipo de caza del jabalí. Los perros necesarios para rastrearlos, para acosarlos, para pararlos y para que pueda llegar luego el cazador y rematarlo. Aquí lo tenemos también. Veis el aspecto con el que ellos representaban a los jabalíes. Otra escena de caza del jabalí, la tenemos aquí, con esos perros, con ese tipo de lanza larga de venablo, con una cruz para evitar atravesar al animal, ¿no? Porque si atravesaba corrían el riesgo de que el jabalí huyera con la lanza clavada, ¿no? Bueno, y como era tan importante el ciclo de las estaciones y la cosecha y los cultivos y todo lo demás, pues la gente en la Edad Media concebía el mundo pues en función de cada labor agrícola que era propia de un mes, o alguna actividad del campo que era propia de un mes. Ahí podéis ver algunas, ¿no? Por ejemplo, ¿ahí qué estaría haciendo? Pisando la uva. Está pisando la uva. Entonces, ¿en qué mes estaríamos aproximadamente? Septiembre. Septiembre, octubre, ¿verdad? ¿Y ahí? Está haciendo lo mismo que vimos en otra imagen anterior. Está variando bellotas, está el recebo, el último mes ya para que los cerdos cojan peso, para la matanza, ¿verdad? Y la matanza sería esa. Aquí que no se ve demasiado. Esta es la siembra de otoño, que se suele hacer en septiembre. Esta es la siega, que la vimos, que suele ser en el mes de julio. La trilla del grano, que suele ser en agosto. En fin, ellos organizaban un poco el calendario en función de la actividad agrícola propia de cada mes. Aquí tenemos el arado, que mencionábamos antes, lo importante que va a ser en la Edad Media esa evolución, esa transición del arado romano, que se va a seguir empleando en determinados suelos, pero se introduce ese nuevo arado, que es el arado de vertedera, que es el que veis ahí. Incluso se le añaden ruedas, ¿no?, para darle todavía más consistencia y más potencia. Vamos con otro grupo social, el de aquellos que rezaban por los demás, ¿cómo se llamaban? Oradores, ¿verdad? Y son pues gente de iglesia, sacerdotes, pero nos vamos a centrar en los monjes, porque los monjes van a ser muy importantes en la Edad Media, monjes que vivían en monasterios. Monasterio como podría ser este de aquí. ¿Alguna vez habéis estado en algún monasterio? Sí, En el de Yuste, por ejemplo, ¿verdad? ¿En alguno más? ¿En cuál? ¿Qué? Ah, es que no le veo. No, preguntaba que si alguna vez habíais estado en algún monasterio. Y ha dicho una compañera que Yuste. Y preguntaba, ¿en algún otro más habéis He dicho estado? que sí, y después no sé si te has vuelto a decir algo. Eso es. ¿Y cuál sería en el otro El monasterio? del Escorial. En el de Escorial. Eso no sería medieval, sería renacentista, ¿verdad? Pero es un monasterio. ¿Algún otro monasterio que conozcáis famoso de aquí de Extremadura? Guadalupe. Guadalupe, donde está la patrona, la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Si os fijáis, pues todos ellos tienen en común que tienen un patio central con una serie de claustros, con una serie de dependencias importantes, las celdas, que eran los lugares dormitorios donde dormían los monjes. Tenemos una biblioteca muy importante, veremos por qué, eran importantes las bibliotecas para los monasterios. Tenemos la posada, que estaban diseñadas para que se pudieran alojar la gente que iba a ver a los monjes y no mezclarse mucho con ellos, que vivieran un poco aparte, aun contando con su hospitalidad. En fin, una serie de dependencias que solían tener casi todos los monasterios. ¿Y a qué se dedicaban estos monjes? Aparte de a rezar, porque tendrían que vivir de algo, ¿verdad? A trabajar sus tierras. A trabajar sus tierras, pero ¿eso no habíamos dicho que lo hacían los campesinos? ¿Y que estos estaban solo para rezar? Entonces, ¿eso cómo se concibe? Esto es únicamente para los miembros del clero. Para los miembros del No clero. Ni con la nobleza ni con
para poder mantener un modelo de subsistencia que se llama autarquía. O sea, no depender de nadie. Depender únicamente de lo que tú puedas conseguir de tus tierras, ¿no? Porque no estaba mal visto que los monjes trabajaran. Y ahora podemos pensar, es una contradicción, pues no estaban para trabajar los campesinos y los ganaderos, que eran los laboradores, y por eso se les llamaba así, y los monjes estaban para rezar, y por eso se les llamaba oradores. Entonces, ¿por qué trabajan? Bueno, pues a principios de la Edad Media hubo un monje que se llamaba San Benito, que entendió que los monjes tenían que trabajar también, y creó una regla que luego se mantendría a lo largo de la Edad Media, que es esa. La del hora es labora, que sería reza y trabaja, y es precisamente lo que están haciendo esos monjes ahí. ¿Quién estarían orando y quiénes estarían laborando? ¿Estos qué estarían haciendo? Están trabajando, ¿verdad? Están posiblemente roturando un bosque, porque los monjes, especialmente los de la orden del Císter, que es una orden de monjes medieval, ganarían mucha superficie de ese bosque para zonas de cultivo, harían muchas de esas roturaciones para poder vivir ellos de sus cosechas y no tener que depender de nadie, porque la idea de los monjes era retirarse del mundo y tener la menor relación posible con el resto del mundo, ¿no? Y para eso pues necesitaban ellos generar su propia riqueza. Y aquí, por otra parte, los vemos rezando. Bueno, seguimos un poquito. Esa sería la función principal, según esa teoría social de la Edad Media, de un monje. ¿Qué estaría haciendo en ese caso ese monje? Ahuyentando a los demonios. Ahuyentando a los demonios. Ahí lo representan gráficamente, con un garrote como que está espantando a una bestia. Pero eso sería la metáfora del rezo, ¿no? Los monjes rezan para poder ahuyentar a los demonios. El palo ese, el garrote que lleva, pues sería como una representación de lo que es la oración, de lo que es el rezo, ¿no? La representación de la bestia, que es ese demonio, y el propio monje. ¿Y ahí qué estaría haciendo? Como un peluquero, ¿no? Como un peluquero. Estaba pelando. Le está pelando, y eso se llama la calva esta que tienen los monjes típica, ¿cómo se llama? ¿Alguien lo ha dicho por ahí? El profe creo que lo ha dicho. La tonsura. Tonsurar es rapar, ¿no? Es afeitar. ¿Y por qué se harían esa tonsura? ¿Cuál creéis que sería la finalidad de esa tonsura? Que llegue la luz Para que llegue la luz a las entendederas. Sí. ¿Tonsura se llama? Tonsura, con T. Para que fueran todos iguales. Para que fueran todos iguales. Eso está muy bien visto. Claro, es una manera de identificarlos, ¿verdad? Así, si veían a alguien que llevaba una tonsura y encima llevaba un hábito, pues ya sabían que era un monje. Pero aparte de eso, ¿qué función espiritual podría tener Pues para que ese tipo de- que mejor a sus ideas o no sé, algo así. Van por ahí los tiros. Van por ahí los tiros. Cuando le toque la cabeza, que le tocan la cabeza. Cuando los bendice, se agachan y hacen así, les toca la cabeza. O algo así. Bueno, Representa la aureola. representan la aureola de santidad, pero ellos no son santos, ellos son siervos de Dios. Lo que decía la compañera iba por ahí la cosa. A ver, repite lo que dijiste. ¿Qué fue lo que dijiste? Como Dios está arriba, Sí. pues para que le entre mejor las ideas que Dios les quiere transmitir, Ujú. se han quitado el pelo como para que, no sé, llegue mejor a su cerebro. Sería como una señal de humildad ante Dios. Y como decir, dejo libre de obstáculos mi pensamiento para que tú me puedas ver, porque yo tengo la mente limpia, soy un hombre puro, y es como si abriera las ventanas de mi casa para que nadie piense que las cierro porque estoy haciendo una maldad dentro, ¿no? Por ejemplo, es que es muy curioso que en países nórdicos, como Dinamarca, por ejemplo, que tú vas andando por las calles y que no tienen persianas y no tienen cortinas. Y está muy mal visto que alguien lo tenga. Aquí en España pasa al contrario, ¿verdad? Todas las casas con sus cortinas, todas las casas con sus persianas, ¿no? En ese mundo nórdico está mal visto que uno se cierre porque no tiene nada que ocultar al resto de la gente. Él está haciendo su vida en su casa y tú pasas andando por calles de Dinamarca y ves a gente cenando, viendo la tele tranquilamente, y aquí eso como que nos choca. Pues ese sería un poco ese principio de decir, no tengo nada que ocultar, no tengo nada malo que taparme, y por eso
me desnudo, ¿no? Me desnudo ante Dios. Otra función muy importante de los monjes, ¿cuál sería? Es lo que están haciendo ahí. Ya lo mencionamos al principio. Están copiando. También. Pero aquí lo que están haciendo es copiar, porque no había imprenta. En estos momentos el papel estaba empezando, pero el soporte sobre el que se escribía era otro. ¿Sabéis cómo se llamaba el soporte que se utilizaba en la Edad Media para escribir? Papiro era más bien de la antigüedad, y más bien del mundo egipcio. Los pergaminos. Los pergaminos. ¿Y el pergamino exactamente qué era? Piel de animal. Piel de animal. Exactamente, ¿qué parte de la piel del animal? ¿Cuántas partes tiene la piel de...? Vamos otra vez a la transversalidad. ¿Cuántas partes tiene la piel de los mamíferos? ¿Es la del pelo? La del pelo es la de fuera. ¿Cómo se llamaría esa? Sí, pero ¿qué nombre tiene? Dermis sería otra. La primera. La primera capa de todas, donde está el pelo, se llama... Termina en dermis, pero... Epidermis. Vale. ¿La de en medio cuál sería? La dermis. Y la de abajo del todo, donde está la grasa, los folículos pilosos, donde nacen los pelos, ¿cómo se llamaría esa otra capa? La que está más abajo. Hipodermis. ¿Cuál de esas tres capas, epidermis, dermis, hipodermis, sería la que les interesaría a los fabricantes de pergaminos? La epidermis con todo el pelo y... La hipodermis con toda la grasa. Ya, por descarte, la de en medio. La dermis es puro colágeno. Está diseñada esa capa de piel tan dura, entre otras cosas, para protegernos de golpes, ¿no? Una capa, además, la más clara de todas las capas de la piel. Muy resistente. Yo no sé si ha visto que alguna vez una pandereta, una zambomba o un tambor, ¿no? Pues normalmente los tradicionales se hacen con eso. Con ese pergamino, con esa dermis que está preparada. Bueno, pues como no había imprentas, como no había fotocopiadoras, ni había escáner, ni había nada de todo eso, la única manera de preservar la cultura y de difundirla era copiando a mano en esos pergaminos que se hacían con esa dermis, con esa capa intermedia de la piel de los mamíferos, ¿no? Y hacían auténticas obras de arte. Uno de los oficios más reputados a los que se vivían como monjes era el de decorar, iluminar se llama. Fijaos el nombre, iluminar, como darle luz a un manuscrito. Y es normal encontrarse manuscritos en la Edad Media que tienen sus dibujitos. Ya hemos visto algunos. Yo no sé si recordáis el de los campesinos que estaba con la honda y estaba sembrando. No sé si os habéis fijado, pero arriba había letras. Y abajo había una representación. O el del jabalí. Se veía el jabalí, pero también se veían letras. Era una manera de acompañar el texto con imágenes, ¿vale? Y es lo que están haciendo ahí precisamente esos monjes, que están como estudiando, como copiando tal vez, pero más bien lo que están ahí es estudiando. Eso serían las escuelas monásticas, las escuelas de los monjes. La mayoría de la gente no sabía leer en ese momento. ¿Dónde iban los nobles para aprender a leer, el que quería aprender a leer? A los monasterios. Esa es una labor muy importante. Y de ahí surgirían, de esas escuelas de monjes, surgirían las primeras universidades, porque las universidades surgen en la Edad Media. ¿Cuál sería la universidad más antigua del mundo? La de Palencia. La de Oxford. La de Palencia sería la más antigua de la península. La de Oxford. La de Oxford, antes de Oxford hubo otra, que es la que da nombre al plan de estudios que cursaréis vosotros, los que vayáis a la universidad. Erasmus. Erasmus es un plan de becas para poder viajar, a estudiar otros cursos. Es una ciudad italiana. Rotterdam. Rotterdam es una ciudad holandesa. Roma. Tampoco. Nápoles. Bolonia. Vosotros vais a estudiar el plan Bolonia. Y ese nombre lo tiene así porque fue un intento de la Unión Europea por homogeneizar un tanto los estudios y hacerlos compatibles entre unos países y otros, ¿no? Para que uno no tuviera que ir a otro país a acreditarse cuando, bueno, podían equipararse un tanto los distintos estudios de los distintos países de la Unión Europea, ¿no? Bolonia sería la primera universidad, por eso el nombre del Plan Bolonia, y es una universidad que se especializó principalmente
en Derecho. Otro oficio muy importante de los monjes. ¿Qué creéis que está haciendo ese buen hombre ahí? Haciendo cerveza. Haciendo cerveza, muy bien, a la primera. Es una maravilla. Porque en otras ocasiones me dicen vino, agua, aguardiente. No, pero ahí lo has clavado, cerveza. Porque los monjes se especializaron en la elaboración de cerveza. No sé si os suena la cerveza de abadía. ¿Os suena? Que en algunas de ellas en la etiqueta incluso viene un monje dibujado. Abadía, porque una abadía es un monasterio, ¿verdad? Cerveza de abadía, que se entiende que son unas cervezas elaboradas con un método tradicional, artesano, ¿no? ¿Por qué los monjes elaborarían tanta cerveza? ¿Por qué creéis vosotros? Que eran alcohólicos. Pues, si fueran alcohólicos, poco podían funcionar luego para todo lo que tenían que hacer. Tenían mucha tarea, se levantaban muy temprano los monjes, ¿eh? Antes de que eso es, para ganar dinero. Ganar dinero por la cerveza. Para venderla, claro. Pero aparte de eso, ¿qué otra utilidad tendría la cerveza? Beberla. Comerla. Con la cebada. Comerla. Tú lo has dicho. La cerveza permite conservar el cereal. El pan se estropea pronto, ¿verdad? Se pone duro, le sale moho, se lo comen los ratones o los bichos. Sin embargo, la cerveza te puede aguantar mucho tiempo almacenada. Por eso la cerveza se le llama pan líquido. Y en algunos países está considerada como un alimento, no como una bebida alcohólica. Porque tiene más o menos lo mismo que tiene el pan, pero tiene la gran ventaja esta de que se puede conservar durante más tiempo y ocupando menos espacio en esos toneles, ¿verdad? Típicos para guardar la cerveza. Pues esos excedentes de la cerveza que los monjes fabricarían servirían también para ganar un dinero extra vendiéndola en los mercados, ¿no? Y vamos ya al siguiente y último grupo, que es en el que se encuadra el Cid. Una pregunta. Antes, con el tema del cultivo de los monjes, habías dicho que intentaban quedarse lo más limpio posible para cuando mueran y vayan con Dios no tener como relaciones con las otras partes. Pero en cambio con la cerveza sí lo hacían y sí vendían. Sí, sí, sí. O sea, se contradicen ahí un poco. Bueno, al final la vida toda es una contradicción en sí, ¿no? Sí, ellos pues intentaban refugiarse, huir del mundo, pero claro, Necesitaban dinero de algún lado. también, porque ellos no podían al final producir absolutamente todo lo que necesitaban. Claro. Y bueno, solían tener un herrero y solían tener curtidores, en fin, solían tener una cierta autosuficiencia. Pero claro, determinados artículos Era imposible. ellos no podían producir. Claro. Entonces, pues era necesario... ¿O? Tal vez simplemente no estaban mal vistos. O no estaba tan mal visto, porque luego también dependía de cada regla, porque había alguna regla, alguna orden de monjes que no podían hablar. Nada. Tenían el voto de silencio, que se llama. Imaginaos estar un día y otro, y otro, y otro, sin abrir la boca. O sea, te puedes volver loco, ¿no? Sí, te revienta la cabeza. Sí, al final te revienta la cabeza, porque es que no... Pues eso era el voto de silencio. Otros votos eran el de castidad, claro, ese era muy habitual en todas las órdenes de los monjes, ¿no? El no poder tener relaciones sexuales, ni casarse, ni todo eso. Y el de obediencia, el voto de obediencia. Al final, un monasterio era como una microsociedad, que tenía como un rey. ¿Cómo se llamaría esa especie de rey de los monjes? El abad. El abad era figura respetada, ordenó y mando, y los demás monjes estaban obligados a obedecer, ¿no? En fin, son una serie de votos, ¿no? Bellatores, caballeros, que es lo que era al fin y al cabo el Cid, ¿verdad? Vamos a ir muy rápido con esto para meternos enseguida con el Cid. Los caballeros hemos dicho que están asociados a los castillos, ¿verdad? Castillos, como ese típico castillo que tenemos ahí, no es un castillo que exista, es un esquema que nos permite ver las principales partes que podría tener un castillo. No todos los castillos tendrían todas las partes, no todos serían iguales. Eso sería el foso, que podía ser seco o podía llevar agua, ¿verdad? Eso sería las murallas. Eso se llama torres. Esa de que está aquí dentro, más grande, ¿cómo se llama esa torre? Torre del homenaje, que sería como el último reducto dentro de un castillo, ¿verdad? Y que sería utilizada también como lugar de residencia del poder.
Eso que tenemos aquí arriba, ¿cómo se llama? Eso que parecen dientes. Son almenas. Son almenas. ¿Y la almena qué sería? Como protección. A ver, aquí se puede pintar. Yo creo que lo vamos a hacer más rápido aquí, para que quede muy claro lo que es una almena. A ver, nosotros... Buah. En fin, pues mira, nos lo vamos a intentar imaginar, ¿no? La parte maciza de esos dientes, ¿cómo se llamaría? ¿Eso se llamaría almena? ¿Eso cómo se llama? No. La almena es el hueco que hay entre uno y otro de esos dientes. La almena realmente es el hueco. Lo otro, los dientes, se llama merlones. Un merlón. Es que se tiende a confundir la cosa, ¿no? Ah, las almenas son los huecos. Los otros se llaman merlones. Para que hablemos con propiedad, que aquí además tenéis una alcazaba que es la más grande de Europa, no sé si lo sabéis. Una alcazaba que merece mucho la pena. Y sí lo sabéis, ¿verdad? Sí lo conocéis. Bueno, los caballeros que vivían en castillos, los castillos eran esenciales para controlar el territorio, para defender los territorios de los enemigos y también para controlar a la población que vivía allí, ¿verdad? Es la sede del señor ese que tenía el molino, que tenía el puente, que tenía el prado y que tenía el bosque y que tenía todo lo demás. Los caballeros no siempre se armaron igual a lo largo de la Edad Media, como todos fueron evolucionando. No es lo mismo un caballero de siglo XI, como este que tenemos aquí, que podría tener el aspecto que pudo tener el Cid, que otros caballeros ya de más avanzada la Edad Media, que vemos con unas armaduras más sofisticadas, unos yelmos más cerrados. ¿Por qué tanta protección a medida que va avanzando la Edad Media? ¿Por qué cada vez están más cubiertos de hierro? Porque las armas evolucionan, nosotros demás. Eso es, especialmente las armas de tiro, especialmente las ballestas. Por eso, y ante la posibilidad de que te pudieran disparar desde cualquier parte, con una ballesta que cada vez tenían más alcance y más potencia, pues se iba cerrando cada vez más la cabeza, ¿vale? Ahí tenemos algunas imágenes de caballeros de la época del Cid, y ya nos vamos un poco introduciendo en el tema del Cid. Eso es pues, considerado uno de los primeros cómics de la historia. Es un tapiz que mide 60 y pico metros y que está concebido y diseñado para adornar las paredes de una gran catedral, para contar una historia, que es la historia de la conquista de Normandía por Guillermo el Conquistador. Guillermo el Conquistador introduce allí el feudalismo, que conquista las islas británicas a los sajones, y para legitimarse, porque él era bastardo, de hecho se le llama no solo Guillermo el Conquistador, se le llama también Guillermo el Bastardo, pues se crea esa representación de toda la campaña de la conquista de Inglaterra, de Guillermo el Conquistador, y es básicamente imágenes, como veis ahí, acompañadas por algunos textos, muy pequeños, vamos, como si fuera un cómic. Entonces uno entraba en la catedral y empezaba a ver, oh, pues aquí cuando construían los barcos, aquí era cuando los cargaban, aquí era cuando atravesaban el Canal de la Mancha y aquí es cuando se enfrentan a los sajones en la batalla de Hastings, en la que el rey de los sajones, Harold, muere porque le clavan una flecha en el ojo. Que aparece, además, esa escena aparece ahí, muy bien representada, la muerte de Harold, con la flecha clavada en su ojo, ¿no? Y parece ser que fue la mujer de Guillermo quien, con sus damas, con su grupo de mujeres de corte, se dedicaron a bordar ese inmenso tapiz. O sea, fijaos la tarea. También hay que pensar que en esta época la medida del tiempo era otra. Hoy día como parece que todo necesita mucha urgencia. Aquí la dimensión temporal, la medida del tiempo era otra, era más lenta. Más representaciones de caballeros. Como veis, les gustaba también la casquería y representar sangre. Eso no es algo propio del cine del siglo XX ni del siglo XXI, ¿no? Ya ellos se recreaban con ese tipo de detalles más sangrientos de la lucha. Ahí lo vemos, ¿no? Esto es una Biblia, realmente. Esa imagen era para decorar una Biblia. Es curioso, está recreando escenas bíblicas, pero representando a la gente como eran en la propia Edad Media. Por eso es una fuente muy interesante, porque nos permite saber cómo vestían, qué tipo de armas usaban, cómo las empleaban, como se puede ver ahí. Es una auténtica obra de arte, muy colorida, ¿verdad? Ahí tenemos otro ejemplo de esa misma Biblia.
Y ahí tenemos un personaje que aparece colgado. ¿Quién sería ese personaje? El rey. ¿Por qué se le identifica? Con la corona. Atributo típico de la realeza, ¿verdad? Aquí tenemos otra escena de lucha, de otro tipo de escrito. ¿Recordáis lo que os decía? Los textos. Y que utilizaban esas imágenes como para ilustrar. Ahí tenemos otro rey, si os fijáis. Con su corona, ¿verdad? Aquí tenemos el típico lance de caballeros que se enfrentan con la lanza. Aquí tenemos un tipo de armadura que se va a hacer popular a finales de la Edad Media y que si habéis visto Juego de Tronos, imagino que alguna de estas habréis visto. Es en principio una armadura que llevaban gente más pobre, especialmente los arqueros, porque era más simple. La armadura típica durante toda la Edad Media fue la cota de malla. La cota de malla, que sería como esas que llevan ahí, que están representadas, ¿no? Supongo que sabéis lo que es una cota de malla. Lo típico guante que se pone un carnicero, un pescadero para no cortarse. Esos son anillas entretejidas, cosidas, para protegerse de armas cortantes, punzantes. Claro, eso no lo podrías llevar así tal cual. Había que protegerse. Llevaban como una especie de edredón, que se llama gambesón. Claro, porque si no imagino las rozaduras de la malla. Y aparte ese edredón, ese gambesón, lo que hacía también era amortiguar. Imaginaos que os pegan un hachazo. Vale, a lo mejor no te corta, pero te dan la clavícula y te la ha partido, ¿no? O en un brazo. Sin embargo, si tú llevas ese gambesón, esa túnica, esa especie de edredón, pues aparte de quitarte rozaduras, también te está amortiguando de posibles golpes que puedes sufrir. Imaginaos en un mes de agosto, con un edredón encima, a las 3 de la tarde, y con ese metal encima, calentándose al sol, ¿no? Que parece que los caballeros posiblemente debían oler como un perro muerto, porque imaginaos esa sudoración, ¿verdad? Durante tanto tiempo, además en contacto con animales, en campaña, no era posible tampoco llevar un aseo, pues, en la vida en campaña, es así, con esa cota de malla, con tanto recoveco donde se colaría y sangre y heces y absolutamente todo, ¿no? Pues imaginaos, y aparte, para que en estos momentos no existía el acero inoxidable. Y claro, ya sabéis que el acero no inoxidable, a la mínima que le cae una gota de agua, al rato se está oxidando, ¿no? ¿Y qué harían para eso? ¿Para que no se les oxidaran? Pues había una técnica que se sigue utilizando que se llama pavonado. No sé si habéis visto metal de color negro que tiene como una pátina, como un esmaltado negro. Esa sería una de las maneras de evitar el óxido, el pavonado. Y otra, más simple, más al alcance de la mano y más barata, untar con sebo animal, con grasa animal. Imaginaos el olorcito y las moscas y todo lo demás. Entonces esos caballeros no serían tan ideales como hoy día podemos llegar a entender, ¿no? Bueno, castillos, vamos a ir un poco rápido. Los torneos y las justas, muy relacionados con los caballeros. Los torneos y las justas, aparte de un entretenimiento, de un deporte medieval, porque esto es un deporte, ¿verdad? Tendría otras utilidades, otras finalidades. ¿Qué utilidad tendría para un caballero participar en un torneo o en una justa? El honor, conseguir honor, sí. Igual que hoy día los futbolistas que ganan galardones, que ganan premios, como el Balón de Oro o lo que sea, pues eso es como un honor, ¿verdad? Aparte del honor, ¿qué podrían conseguir? Dinero. Dinero a través del premio que pudiera haber en el torneo, pero principalmente por arrebatarle al contrincante caído su equipo militar. Por quedarse con su caballo, con sus armas, con su armadura, sería otra forma de ganar dinero en un torneo. Y aparte de eso, otra finalidad que tendrían los torneos es que les permitirían a algunos caballeros encontrar esposa, encontrar una mujer. Porque en el mundo de los caballeros y de la nobleza era normal que hubiera muchas viudas. ¿Y por qué sería tan normal que hubiera tanta viuda? Porque era una profesión de riesgo la de caballero, porque era fácil morir, ¿no? en la guerra. Pues por eso es normal que hubiera viudas y bueno, algunos de estos caballeros acudían para pavonearse allí y demás y demostrar su destreza con la esperanza algunos de ellos de encontrar un buen matrimonio, ¿no?
Aquí tenemos otros juegos que son típicos de la Edad Media, que también sirven para entrenarse, porque otra de las funciones de los torneos sería un entrenamiento para los caballeros. En época de paz, cuando no puedes practicar la guerra, pues tienes los torneos que te permite pues, utilizar las armas, el caballo y todo lo demás. Ahí tenemos un tipo de juego que servía para entrenarse en el lanzamiento de lanzas, que se llama bofordo y que es de origen musulmán y que entraría también en el mundo cristiano. Y tenemos este típico estafermo, no sé si habéis visto la serie del Cid, alguno, la primera temporada, y sale eso, ¿verdad? Es un muñeco giratorio que en una parte tiene un escudo, que en la otra parte tiene una maza. Si el caballero no pasa rápido y da con la lanza, la maza se gira y le tumba y le pega. Entonces era una manera también de entrenarse con la lanza a caballo, ¿vale? Seguimos. Elementos que todavía no han aparecido, que serían pues esos juglares y esos trovadores que eran los encargados de amenizar las fiestas, ¿verdad? De ir de corte a corte contando y cantando y de transmitir también cultura, especialmente los cantares llamados cantares de gesta, como puede ser el cantar de Mio Cid. El cantar de Mio Cid se recitaba, no estaba por escrito, va a ser ya luego, posteriormente, cuando eso se ponga por escrito, ¿verdad? Hasta entonces es transmisión oral, que se llama. Ahí tenemos... ¿Los juglares a qué clase social pertenecen? A ninguna. No, ellos tenían como un estatuto propio. Es verdad que había trovadores que eran nobles. Los trovadores que componían, los juglares cantaban y contaban. No solían componer, solían recitar composiciones ya. Y los trovadores eran poetas, realmente. Y algunos de esos trovadores fueron grandes nobles, incluso reyes. Por ejemplo, un rey, un conde muy importante que fue trovador, fue el abuelo de una reina muy famosa que se llama Leonor de Aquitania, ¿no? O sea, los trovadores solían pertenecer algunos de ellos a la nobleza. Los juglares pues eran como si fueran vendedores ambulantes, que iban vendiendo su mercancía, y su mercancía era como inmaterial, era pues un cuento, una balada, algo que ellos cantaban, ¿no? Como los que van a los pueblos en las verbenas de las orquestas, pues algo parecido a eso, ¿no? Y bueno, otro entretenimiento que también se dio en la Edad Media pues, fueron los toros, que parece que se han inventado hace 4 días y no es así. También había sus ferias, también había sus tabernas, porque también tenían sus momentos de ocio, claro. Ferias que serían una gran oportunidad para vender, para comprar, para que se juntasen allí comerciantes y compradores de distintos puntos, ¿no? Y que algunas de ellas se acabarían convirtiendo luego en grandes eventos muy importantes, acontecimientos muy importantes. Por ejemplo, aquí en Extremadura tenemos una feria muy importante que tiene un origen en la Edad Media. La de Zafra. La de Zafra. ¿Y realmente qué es la feria de Zafra? Del ganado. Es del ganado, es para comprar y vender ganado, ¿no? Pues la de Zafra me parece que es durante el reinado del rey Alfonso X el Sabio, cuando empieza, estamos hablando del siglo XIII. Pero había otras ferias en otros lugares de Europa muy famosas como las de Champaña, que es una región que se encuentra en Francia, famosa por ese vino, ¿verdad? Espumoso. Bueno, faltaban los reyes, no hemos hablado de los reyes. Es una figura muy importante en ese mundo medieval cristiano, ¿verdad? Nos vamos a quedar sin tiempo para el cine, Manu, a este paso. No puede ser, ¿a que no? Bueno, reyes, ¿cuáles serían las funciones? Las funciones que tendrían los reyes, ¿cuáles serían? Gobernar, una de ellas. Representar a Dios en la tierra. Representar a Dios en la tierra, eso sería más bien del clero. ¿Qué otra función tendría un rey? Si os voy poniendo imágenes... Tener descendencia, claro, porque si no la dinastía se quedaba ahí cortada, ¿verdad? Ya habéis dicho algunas de ellas. Una de ellas sería gobernar. Cobrar impuestos. Sería lo que... Cobrar impuestos, claro. Como todo poder se nutre de los impuestos que obtiene de sus súbditos, ¿no? Ahí estarían con esa función como gubernamental, ¿no? Están sentados en un trono, se les ve ahí con sus coronas. Esta sería otra función importante que tendrían los reyes. ¿Cuál creéis que sería? Dirigir el ejército. Dirigir el ejército. Serían como el primer caballero.
el comandante de las tropas, ¿no? El capitán de todas ellas. Además era de lo que se esperaba de un rey, que fuera un conductor de hombres, que fuera un conductor de ejércitos, ¿no? Y les gustaba a los reyes que se les representase así. Aquí tenemos un rey que es muy importante para la ciudad de Badajoz, además. ¿Alguien sabría decirme cómo se llama ese rey importante para la ciudad de Badajoz? Alfonso IX. Alfonso IX, muy bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué importante para Badajoz Alfonso IX? Porque fue el quien conquistó Badajoz. Exactamente, muy bien, estupendo, estupendo. Y aparte de Badajoz, ¿quién más conquistó Alfonso IX? Toledo, No, ese fue Alfonso VI, el rey del Cid. Mérida y Cáceres. Mérida y Cáceres, muy bien. Pues sí, hay nivel aquí. La verdad es que sí. Fue el conquistador de buena parte de Extremadura, ese Alfonso IX, que es el que aparece ahí representado como rey caballero, porque se esperaba que un rey fuera también un gran caballero, y algunos reyes murieron en la guerra, murieron en la lucha, porque se implicaban algunos de ellos en la batalla, ¿no? Bueno, seguimos, vemos el gusto que tenían por representarse como caballeros, ¿no? Ahí tenemos una moneda y tenemos un sello que no serían los sellos estos típicos que hacen así, sellos que colgaban del documento con un cordón, sellos de plomo o sellos de cera, y se les representaban así los reyes como caballeros. Aquí tenemos esa función, la de gobernante, hemos visto la de caballero, y una tercera función que tendría el rey sería la de juez, la de impartir justicia, y la de justicia suele representarse con una espada, ¿verdad? Pues es lo que estaría representando un poco esa imagen, la faceta justiciera que debía tener el rey ideal. Aquí tenemos el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, de esta sociedad medieval, piramidal, jerarquizada, donde cada uno ocupa su lugar, y como que nos falta algo, ¿no echéis en falta algo que falta aquí en esta sociedad, que hemos repasado aquí con imágenes? ¿Echéis en falta algún otro tipo social que no? Del que no? La burguesía. ¿Y a qué se dedicaba la burguesía? ¿Y dónde vivía la burguesía? En las ciudades. ¿Y cuáles son las típicas profesiones que se desarrollan en una ciudad? El comercio, por ejemplo. ¿Y qué más? La artesanía, también. Serían las dos principales actividades de esa burguesía que recibe su nombre por ser los habitantes de los burgos. Los burgos eran ciudades que surgieron muchas en la Edad Media, algunas de ellas a partir de un castillo, de una fortaleza. Alrededor de esa fortaleza, de ese castillo, iba cada vez viviendo más gente, porque era una oportunidad de negocio, una oportunidad para sentarse un comerciante con su familia, para mercaderes también, en fin, para artesanos y todo eso. Aquí ya aparecería ese tercer elemento, ¿verdad? Que va a ser llamado a terminar con el antiguo régimen, cuando pasen unos cuantos siglos ya y entremos en el siglo XVIII, ¿no? Esa burguesía que siempre fue muy mal vista por la Iglesia. Por eso, si os fijáis, la Iglesia fue la que ideó ese modelo trifuncional y dejaba fuera a la burguesía, ¿verdad? Porque contemplaba a los laboradores como campesinos y ganaderos principalmente. Claro, es durante la Edad Media cuando empieza a desarrollar esa burguesía, y ya se la tiene que introducir en alguna parte, y se la introduce precisamente en el grupo de los laboradores. Pero es que hay algunos burgueses que tienen más dinero y más poder que algunos nobles. ¿Qué pasa con ellos? No son lo mismo que... Y entonces surgen ahí una serie de debates, y desde luego la Iglesia siempre muy temerosa de que esa burguesía pudiera terminar con su privilegio tradicional. Y la nobleza también miraba con mucho recelo a esos nuevos ricos que gracias a su dinero eran capaces incluso de comprar un título o organizar una ceremonia de investidura caballeresca que era muy cara, ¿no? Por eso va a ser normal, a medida que va avanzando la Edad Media, que algunos nobles aporten la sangre, el nombre, el apellido, el honor, y el burgués rico aporte el dinero. Eso va a ser algo que se va a producir luego ya, especialmente a finales de la Edad Media. Ese es el lugar propio de la burguesía, ¿verdad? Las ciudades.
que se desarrollan mucho durante la Edad Media. Durante la Edad Media se produce un gran desarrollo urbano y surgen algunas ciudades. ¿Conocéis alguna ciudad que tenga su origen en la Edad Media? Burgos, por ejemplo. ¿Y alguna que esté más cerca? Badajoz. Badajoz es una fundación medieval, es una fundación musulmana, es una ciudad musulmana, pero surge también en la Edad Media. Hay una serie de ciudades que surgen en la Edad Media porque va creciendo esa clase de comerciantes, de artesanos, que son los llamados burgueses. ¿Y en qué se organizaban esos artesanos? ¿Cómo se llamaba esa organización? Los gremios, ¿no? Que ocupaban determinadas calles, algunas de las cuales hoy día conservan su nombre. Si veis una calle Curtidores, o veis una calle Zapateros, o Caldereros, o algo así, en Cáceres especialmente todavía se puede ver, pues eso te está nombrando, te está recordando a que pudo ser habitada por especialistas en una determinada profesión, ¿verdad? Es como una calle de tiendas, donde una zona de tiendas, un barrio de tiendas, donde bueno, pues tienden a agruparse en profesiones. Algunos de esos oficios los tenemos ahí. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Eso que tenemos ahí, ¿qué sería? Carnicero, ¿verdad? ¿Y esto? Un afilador, alguien lo ha dicho. Como los que hoy día siguen andando por las calles y llevan una flauta, ¿no? ¿Y aquí, cuál sería ese oficio? El de panaderos. ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? La que amasa es la mujer. La que está en el horno, bueno, no. Yo creo que no. Es que tiene un buen. El que masa el hombre porque tiene más fuerza. El que amasa es el hombre porque está muy bien visto. Sí, tradicionalmente el amasado, bueno, que es una... La mujer porque tiene el pelo porque va a ver. Claro, se le puede identificar por ese tipo de tocado que tiene, ¿no? Que es propiamente femenino. También por su vestimenta, que es como una túnica más larga. Si os fijáis, la del hombre es como más corta, ¿no? Y bueno, ese oficio, ¿cuál sería? Se ve un poco mal, pero algo se intuye. Está tejiendo también. ¿Está? Tejiendo. Tejiendo, seguro. Eso parece un barril. Eso parece es un barril. ¿Estamos viendo algo, no? ¿Cómo se llaman los que hacen los barriles? Los toneleros. Sería otro oficio importante. Hemos visto cómo la cerveza se guardaba en toneles, ¿no? Seguimos. Más oficios. Zapateros. Modistas o sastres. ¿Eso qué serían? Tejedor. La hiladora. Hiladora más bien se llama... ¿Cómo se llama el cuadro de Velázquez? La menina. Me refiero a uno que aparecen ahí unas mujeres que están como hilando. Hilanderas, ¿verdad? Serían hilanderas. ¿Y este hombre que está aquí? Curtiendo pieles. Curtiendo pieles, en ese caso... Podría ser un curtidor, pero ese es un pergaminero. Está haciendo un pergamino. ¿Y qué dijimos que era el pergamino? ¿Qué parte de la piel? La dermis, que la dermis era ¿cuál de ellas? La del medio, ¿verdad? Esta. Pues eso es lo que está haciendo ese hombre, preparando para el pergamino, y el pergamino, claro, es materia orgánica. ¿Qué pasa con la materia orgánica? Que se pudre, ¿no? Que surgen hongos, que surgen bacterias y se acaba pudriendo. ¿Qué hacían para evitar ese proceso de descomposición? Eliminar la carne. Eliminar la carne todo lo posible, pero aparte de eso se necesitaba otro proceso, porque seguía siendo materia orgánica. Sí, pero si tú la secas se te puede agrietar. La barnizaban. La barnizaban, bueno, sí, algo parecido, le daban un baño de agua con cal. ¿Qué es lo que tiene ahí? En un lugar donde hay cal es imposible que prolifere ningún microorganismo, ¿verdad? Se convierte en una superficie alcalina, que se llama. Entonces, eso permitía que el pergamino no se descompusiera. Bueno, pues aquí dos ejemplos de ciudades que fueron importantes en la Edad Media. Tenéis la vuestra, la de Badajoz, al otro lado tenéis Cáceres. Guadalupe también surge en la Edad Media, precisamente a partir del monasterio de Guadalupe, en el siglo XIV, más concretamente. Bueno, por último ya para terminar, los miedos, y si queréis luego nos metemos con el Cid un poco rápido, que no quiero que os canséis tampoco, con los miedos vamos muy rápido. ¿A qué tendría miedo esta gente de la Edad Media? Al agua.
al agua. Hoy día también hay alguno que otro que le da miedo al agua. Oye, Sí. adiós. Adiós. Temor de Dios, que se llama, ¿no? ¿Y a qué más cosas tendrían miedo? ¿Vosotros a qué tenéis miedo? A los sucesos naturales no. Los dragones. A los sucesos naturales. Yo la muerte. Sí, sí, a una tormenta, ¿verdad? Incluso un eclipse también, porque era un fenómeno extraño que ellos no comprendían bien. ¿A qué más tendrían miedo? ¿Vosotros a qué tenéis miedo? Yo la muerte. A la muerte. Por supuesto, el miedo a la muerte ha existido siempre, ¿no? A la oscuridad. A la oscuridad Tantas fuentes de luces como ahora. también, exactamente, porque claro, iluminar una habitación era muy caro. Una vela, que parece que es una tontería, era un artículo muy caro. No todo el mundo tenía velas, porque la cera costaba dinero, claro. Y ya vimos que la leña también costaba dinero, ¿no? Aparte de la oscuridad y a la muerte, a los demonios, por supuesto. ¿Y qué más? A las enfermedades, ¿verdad? Como lo que hemos vivido ahora recientemente, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis al demonio, que es en la Edad Media precisamente cuando adquiere esa forma, con esos cuernos y demás. Además, en la Edad Media se inventa el purgatorio. El purgatorio no existía hasta la Edad Media. ¿Sabéis lo que es el purgatorio, verdad? Una parte del infierno. No, Que es que están, El lugar donde purgan los hombres. sí, no están ni en el cielo ni en el infierno. sería como un lugar intermedio, ¿verdad? ¿Y por qué creéis que la Iglesia inventaría el purgatorio en la Edad Media? Para introducir miedo a la gente. Ya, pero da más miedo el infierno, porque el purgatorio puede salir. Para que Para tiene que pagar y poder salir. Para, Pagar un impuesto y poder ir a hacerle por Dios. es un negocio, ¿verdad? Porque mira, si te damos una oportunidad de que no te consumas en el infierno, hay un lugar llamado purgatorio que tú puedes salir, pero claro, tú ya no puedes salir, porque estás muerto. ¿Quién te saca de ahí? Familiares. Tu familia, a base de pagar misas y ceremonias eclesiásticas. Entonces, es un negocio bueno, ¿no? ¿Verdad? Imagino que alguna vez habréis ido a alguna misa de difuntos, ¿no? También. Pues bueno, pues imaginaos el negocio de las misas para que salieran de allí. Sí. Vale, de acuerdo. Me está diciendo Manu que vamos a pasar así y ya simplemente para que terminéis de ver esta presentación, vamos a ir rápido. Ahí tenemos al demonio, ahí tenemos a los llamados jinetes del Apocalipsis. Cada uno de ellos representa un miedo concreto. Tenemos la guerra, tenemos el hambre, tenemos la enfermedad y tenemos al jinete desconocido que representa a todo y a todo lo demás, ¿vale? Son los 4 jinetes del Apocalipsis que se les identifica por el color del caballo que lleva cada uno. Otra representación de esos jinetes del Apocalipsis. La justicia, la guerra, el hambre, la enfermedad. La enfermedad como esa peste negra que asoló Europa y que mató un montón de población. Que ahora parece que el coronavirus mata a mucha gente, pero nada comparado, desde luego, con los estragos que causó esa peste negra. Ahí están esos enfermos de peste, se les puede identificar por las típicas bubas, y eso que sería pues la máscara típica que llevaban los médicos que trataban a los enfermos de peste. Y si os fijéis, es un método de protección muy parecido al que usaban los médicos durante... Exactamente. Los médicos que No tienen lo delante. no tienen lo delante, fijaos. Sí, pero no tan esto, se pasa un pico de pájaro. Sí, pero en el fondo es un poco lo mismo, ¿no? ¿No? Para poner Los ojos cubiertos con vidrios. Esa sería la indumentaria. ¿Y el palo para qué? Para no tocarlo. Exactamente. ¿No hay ningún tipo de guante o algo? Sí, lo lleva. Ah, también lo lleva. También lo lleva. Sí. Bueno, y esa ya es la última, que es una imagen que nos marca, que nos enseña por un nuevo mundo que se descubre, ¿verdad? Que es América, se amplía el horizonte mundial con ese nuevo mundo que es el continente americano, momento que se entiende, termina la Edad Media y comenzaría la llamada Edad Moderna. Estupendo. Vamos al CIF. Vamos a salir de aquí y vamos a la otra presentación que va a ser muy rapidita y que va a tener también muchas imágenes.
Y aquí lo tenemos. Me ha dicho Manu que a las 1:30 os tenéis que ir. A las 20 os tenéis que ir. Vale, pues en 20 minutos vamos a salir. Manu, en este programa, para el modo presentación, ¿dónde le tengo que dar?
no se da cuenta de lo que es Valencia y que, bueno, a lo mejor en un futuro, quién sabe, si podría conquistarla, ¿no? Desterrado por segunda vez, como decía, y ese sería por el típico hábitat, algunos de los hábitats donde él viviría, porque no tenía castillos propios, ni tierra propia, él vivía un poco sobre el terreno, y aprovechándose además muy bien de ese terreno, especialmente de esos bosques, de esos valles cerrados, de esas gargantas, de esas quebradas, lo tenemos luego ya como señor independiente de la guerra, dijo, se llegó un momento y dice, yo no le debo lealtad a nadie, ni cristiano, ni musulmanes, solo me voy a deber lealtad a mí mismo y a los hombres que configuran mi ejército. Y voy a intentar convertirme yo en uno de estos reyes de Taifas, porque total, si estoy viendo que algunos de ellos necesitan a gente como yo para poder mantener el poder, ¿por qué no voy a dar yo ese paso y me voy a convertir también en un rey de Taifas, ¿no? Tenemos a un enemigo nuevo que entra en esos momentos cuando él está centrado en la conquista de Valencia, que son esos almorávides que proceden del norte de África, ¿verdad? Que son bereberes y que consiguen articular, fijaos, qué imperio tan extenso, ¿no? Seguimos avanzando. Príncipe de Valencia, porque al final, tras muchos sufrimientos y distintos procesos que son complejos y largos de explicar aquí, pues él acaba convirtiéndose en príncipe de Valencia, una faceta más que tiene el personaje, ya van unas cuantas, como para reducirlo todo a una sola cosa, como para reducirlo todo a que es un mercenario, también un príncipe de Valencia. Fue el único rey de Taifas cristiano que hubo en todo el periodo de los reinos de Taifas. Y bueno, moriría en el año 1099, después de haber conquistado Valencia. Ahí moriría el hombre, nacería la leyenda, una leyenda que se va a ir enriqueciendo a lo largo de la historia. A ese personaje se le van a ir sumando una serie de atributos en cada momento histórico. Cada siglo va a tener su propia imagen del Cid. Y además el Cid va a aparecer en los principales medios de comunicación de cada momento. Y cada medio de espectáculo que va a haber en cada momento, ¿no? Tenemos una serie de leyendas que se le van sumando, que no son históricas, pero que tienen mucho éxito. De tal forma que hay gente que cree que eso pasó realmente. Una de ellas es esa jura de Santa Gadea, que es esa acción de haberle hecho jurar a su rey que no tuvo que ver nada en la muerte de su hermano. Eso hubiera sido muy imposible en el momento de decir. Eso es algo que surgió posteriormente, surgió como 100 y pico años después de muerto el personaje, ¿no? Pero queda como muy bonito, queda muy chulo eso de esa imagen, ¿no? Esa escena de un caballero haciéndole jurar a su rey. Es un fotograma de una película que luego veremos. Otra de esas fake news que se le van añadiendo es la de haber ganado una batalla después de muerto. Eso sería también una leyenda posterior. Volvemos a lo mismo. Estéticamente es como un auténtico espectáculo, ¿no? Eso de ganar una batalla después de muerto, subido en tu caballo como si fueras una especie de momio, ¿no? Aterrorizando a los musulmanes estando tú muerto todavía. Pues tú te cuentan eso y dices, pues eso es una chulada, eso me gusta, ¿no? Ha tenido esa capacidad de confundirse también con la historia, pero volvemos a lo mismo, no es algo histórico, ¿no? Y en fin, aquí vemos algunos de esos ejemplos de cómo el Cid va evolucionando a lo largo de los siglos, ¿no? Lo tenemos en las Antigüedades de Rodrigo, que son del siglo XIV, con la aparición de la imprenta que mencionábamos antes, aparece en algunas novelas de caballería, que son las que luego va a criticar Cervantes en su Quijote, ¿verdad? El siglo XVII es el gran siglo del teatro, es el espectáculo por antonomasia del siglo XVII. También lo vamos a ver representado en representaciones teatrales. 3 minutos. Goya lo representa como torero, fijaos. Según Goya, eso es decir, matando un toro. Lo tenemos expoliado, saqueado por las tropas de Napoleón al principio de la guerra de la independencia. Repartieron sus huesos por media Europa, los suyos y los de Jimena. Algunos huesos acabaron en Alemania, en Rusia, en Checoslovaquia. Fijaos, hay desperdigados esos huesos porque era un personaje ya muy admirado. Sería como una especie de souvenir. Es decir, tengo un hueso de Cid Campeador. Lo tenemos en obras de autores de la llamada generación del 98 o regeneracionistas como ese Joaquín Costa, en poemas famosos como el de Manuel Machado de Castilla, que antes obligaban a los niños a aprender en el cole, también en la obra de ese gran sabio de la historia de España que es Ramón Menéndez Pidal, en una escultora como Anne Hyde Huntington. Esa misma estatua se encuentra en San Francisco, se encuentra en Los Ángeles, se encuentra en San Diego, se encuentra en Buenos Aires, se encuentra en Valencia, se encuentra en Sevilla. La misma, la que creó esta mujer.
lo tenemos en una obra de algunos autores de esa llamada generación del 27, como sería el caso de Rafael Alberti, que está ahí. En los libros de texto que se utilizaban para estudiar en la educación primaria. En los colegios de la posguerra también aparece esa imagen del Cid, en esa famosa estatua de Burgos, que es muy icónica. Ahí lo tenéis, en una foto en la inauguración, ahí se puede ver a Franco inaugurando la estatua. Ahí tenemos la película de 1961, con ese Charlton Heston, con ese Menéndez Pidal que hizo de asesor histórico, y con esa Sofía Loren que hacía de Jimena. Lo tenemos aquí, más escenas de esa película. Lo tenemos en cómics, que se desarrollaron a partir de la década de los 70, como esos de Hernández Palacios, muy chulos. Lo tenemos en una serie de dibujos animados, de cuando nosotros éramos muy pequeños. Yo casi que no tengo recuerdos de aquello, del Ruy Pequeño Cid. Si hubiéramos tenido tiempo ponía la intro, que es como muy pegadita. Y una cosa, porque a veces yo antes de mí cuando he dicho lo de las meninas. Bueno, pues nada. Una cosa, nos dan 5 minutos más, hablar con la profesora, entonces, hacer alguna pregunta. Si queréis hacer alguna pregunta, ¿vale? También había hablado. Sí, vamos a hablar con las dos profesoras. ¡Dime, qué guapo! ahí está. En Amazon Prime. Tiene que darme él, ya lo sabes tú. Ahí está Jaime Lorente con mi libro, el día que lo conocí en la presentación de la segunda temporada. En Amazon Prime se puede ver. ¡Qué guay! Y una cosa, ¿estuviste tú en la grabación de Juego de Tronos? No, luego se lo explico. Yo no tengo nada que ver con Juego de Tronos, solo coordiné un libro sobre Juego de Tronos. Coordiné un libro sobre Juego de Tronos, pero yo no estuve en... Vamos a iniciar el turno de preguntas, ¿vale? Si queréis preguntar, 4 o 5 preguntas, levantáis la mano, se acerca mi compañero y David va respondiendo, ¿vale? Pues venga, vamos allá. A ver. Pregunto. En la toma de Valencia de Cid, ¿es real que lleva la cabeza del rey de Valencia a su rey Alfonso VI? Cuando el Cid toma Valencia y hace, no sé si es parte de Cid literario, histórico, que le corta la cabeza al rey de Valencia y la lleva a su rey. Eso es una invención absoluta. No es cierto. No, pero es que además es una invención de la película. Que esa película es de mediados del siglo XX, o sea, que fíjate, por eso digo que en cada momento se le ha ido sumando algún tipo de invento. Eso no tiene nada que ver con la historia. ¿Alguna cosa más que queráis preguntar? El Cid tenía algún título, el rey le dio algún título. No, el título que había en ese momento, el más importante era el de conde, y él nunca llegó a ser conde. De hecho es que solo había 4 o 5 condes en todo el reino, para que nos hagamos una idea de lo prestigioso que era ese título. El único título que él tenía, que se lo pusieron, el de campeador, que viene a significar algo así como aquel que es experto en el campo de batallas, en ganar batallas. Él es una de sus características. Pero título así como tal, le concedió algunas tierras, le concedió algunos castillos, sí, pero título nobiliario, y posiblemente esa fue una de las razones por las cuales él salió de su reino para poder prosperar y convertirse en Cid, que significaría señor para los musulmanes, ¿verdad? ¿Tenía algún arma que utilizara o alguna cosa que fuera única de él? Su cabeza, que debía ser muy talentosa, debe tener mucha inteligencia. Ya hemos visto algunas de esas claves, ¿no? Esa capacidad para analizar el ambiente, para analizar el terreno, para analizar a los aliados, también a los enemigos. Pero así que él se destacó como combatiente individual, muy bueno en los duelos individuales. Además, los duelos actuaban como una especie de juicio, ¿verdad? Quien ganaba se entendía que Dios le había dado la razón, se llama mortalía, ¿no? O juicio por combate, que aparecen en la serie, y algunos de esos juicios por combate aparecen también en Juego de Tronos. Parece que en ese tipo de combates individuales era muy bueno, pero así un arma que él utilizase, pues las armas propias del periodo, la lanza, la espada, pero el arma más poderosa que tenía
era su cabeza. O sea, que la colada y la tizona es literario. Eso es una invención que es introducida por el cantar de Mecias. Al igual que el caballo Bavieta, al igual que su fiel servidor, comandante brazo derecho Minaya Albarfáñez, es un personaje histórico, pero históricamente ese Albarfáñez, Minaya y Rodrigo Díaz llevaron vidas separadas, no como te lo presentan. Es un ejemplo más de cómo se le van sumando pues, distintas falsas justicias, ¿no? Una última pregunta, ¿nos vamos? María, tiene más. Es que no lo sabemos. No lo sabemos. Según el cantar de Mio se quedarían en el reino de Castilla, ¿verdad? En un monasterio, en el monasterio de San Pedro de Cardeña, que sería donde luego él sería enterrado. Pero es que el cantar de Mio no es una fuente histórica para conocer al personaje histórico. Es posible que Jimena y los hijos se quedaran en Castilla en un principio, pero luego ya cuando él conquistara Valencia, si no incluso antes, ya durante su primer destierro, estuvieran acompañando. Bueno, pues muchas gracias.